¿Les parece si partimos con una pequeña pausita? Sí. Bien. Yo sé que para muchos puede ser cosas raras para una charla, ¿no? No estamos acostumbrados a charlas donde nos explican las cosas, pero hoy día voy a hacer lo más posible por hacerlo interactivo y lo más posible porque al menos toquemos un poquito de lo que los quiero invitar a hacer, ¿sí? Hablar acerca de mindfulness es algo que probablemente todos aquí hemos hecho, escuchar acerca de mindfulness y a ver si podemos hoy día tocar un poquito, al menos sentir un poquito de qué se trata esto, ¿sí? Junto con toda la cantidad de palabras que voy a intentar resumir, ¿sí? Entonces, así como estás, no hace falta ninguna preparación, ninguna cosa, pues te invito a que puedas cerrar los ojos un momento, tomar una postura cómoda. Si cerrar los ojos por cualquier motivo te resulta incómodo, puedes descansar la vista hacia alguna dirección tranquila, una ventana, una plantita. No hay ninguna necesidad de que mires la pantalla por este próximo minuto. Y fíjate qué pasa cuando intencionalmente producimos una pausa. Fíjate cómo está tu respiración, cómo viene tu respiración, tu cuerpo, tu mente. A ver qué pasa si dejamos por 30 segunditos más simplemente decantar todo lo que traemos con nosotros. Como cuando dejamos un vasito de agua quieto después de haberlo movido. Este vasito de agua en nuestro cuerpo físico. Fíjate todo lo que puede ir pasando, de lo que nos podemos ir dando cuenta si hacemos un pequeño espacio. Y te invito a que, de la manera que más te acomode, podemos dar 5 respiraciones más. 5 respiraciones para dar inicio a este encuentro. Pueden ser inhalaciones bien profundas, si así lo quieres, exhalaciones lentas, suaves, o como sea que te venga bien respirar ahora. Bien, y a poquito, si tenías los ojos cerrados, ir abriéndolos, ir reconociendo nuevamente. Fíjate, en algún momento te propusiste conectarte y ya estás aquí. Lo lograste. Aquí estás. Eh, esta pausita les pido que tomen una nota mental, ¿no? De cómo fue esta pequeña experiencia, ¿no? Este minuto, estos 2 minutos. Quienes tengan un cuaderno, que se los recomiendo, ¿no? Y quien no tenga un cuaderno ahora es un buen momento para tenerlo a mano. eh, para anotar lo que les va resonando, si les surgen preguntas. A veces en el transcurso de la conversación pueden surgir preguntas. Esta es nuestra coterapeuta del día, la Pelu, que se va a cruzar muchas veces y probablemente va a desconectar el micrófono, pero voy a intentar darme cuenta a tiempo. Si en algún momento me ven hablando y no escuchan nada, es porque ya tiene un poder mágico de desconexión de micrófonos. Por favor, interrúmpanme, ¿no? Ahora en el micrófono y díganme, no, no se está escuchando. Entonces, tomen una nota mental de esta pequeña pausa. Vamos a volver a hacer una práctica un poquito más, sin unos minutos más, más extensa, hacia la mitad del encuentro, es decir, como en 40 minutos más. Vamos, Cristóbal, tú puedes resumir. Eh, y luego vamos a dejar la patita final para hablar sobre los detalles, ¿no? Em, Quizás están presentes personas que no saben mucho de qué se trata lo que vamos a conversar hoy día. Simplemente voy a compartirles pantalla. em, Voy a darles un gran titular y después vamos a ir paso a paso.
Bien, entonces, este es nuestro sendero de hoy. Como ven, es un poquito para todos lados. Yo soy un poquito para todos lados, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para ir paso a paso y tema por tema. Antes de empezar, eso sí, quiero que todos estemos ok, sabiendo de que es importante dejar los micrófonos apagados. Quien quiera encender la cámara, bienvenido, así nos vemos un poquito. Em, quien le surjan preguntas, las puede anotar en su cuadernito, en una hojita, o los puede escribir en el chat, ¿sí? Y el chat la encuentran abajo a la derecha de la pantalla de Google Meet, que es la plataforma en la cual estamos. Quiere decir que abajo, que hay como un borde negro, hacia la derecha, hay un circulito, hay unos monitos como unas personitas, y al ladito hay como un cuadrado que dice chat o chatear. Apriétenlo ahora para que tengamos claridad de esto y pongan ahí, hola, para saber de qué estamos. Mira, eh, Nicolás, em, ahí está, Alejandra. Bien, estamos en presencia de mucha gente notable, todos son personas notables, pero hay personas notables que yo ya conozco, como Alejandra. Así que gracias por estar aquí. Em, bien, ahí está Christopher, Pía, Bárbara, Carmen Gloria, Verónica, Gabriela. Vale, perfecto. ¿Estamos claros entonces que ahí está el chat y que va a estar disponible cuando hagamos pequeñas pausitas? Yo lo voy a revisar. Sepan de que tenemos un ayudante hoy, un ayudante, la persona más notable del mundo, que casualmente también es mi madre, que nos va a estar ayudando en cualquier cosita. También si hay dudas más técnicas, de detalles respecto al programa que les vayan surgiendo, déjenlas en el chat, y por ahí les puede compartir un lugar donde pueden encontrar la información. Y también, madre, querida madre, eh, si tienes la posibilidad de tener una hojita a la mano, y ir anotando preguntas para que no se pierdan en el chat también. No te compliques porque igual puedo revisar el chat, pero estaría bueno si puedes ir apuntándolas también. Monse, tienes la mano levantada, cuéntame, ¿una pregunta? Ah, vale. Importante eso. Abajo Perdón, hay... bien, accidente. todo bien, bienvenida a tus accidentes, porque me recordaste que al medio de la barra inferior, ¿no? Hay un montón de botones circulares, ¿no? Uno de esos botones es como una mano así, ¿no? Y esa es una mano que es para levantar la mano virtual y se empieza a hacer una fila. Cuando yo diga si tienen preguntas o si en medio de todo, eso es una pregunta eh, muy importante, apretan ese botoncito y van a aparecerme a mí en primer lugar de todas las camaritas. Entonces yo voy a ver que estás tratando de hacer una pregunta, ¿sí? Tal vez no te atienda al tiro porque quiero terminar las ideas, pero sí te voy a atender. Bien, algo más técnico, tal vez no. Estamos listos, ¿no? Bien. Contexto general, esta es una charla que nos queda 1 hora y 20 más o menos por delante. Vamos a tener vamos a conversar un montón de información. Em, y es un gran desafío porque lo que voy a intentar hacer es decantarles, y lo que intenté hacer haciendo este bonito, este mapa mental, lo hice para aclararme a mí mismo como qué es lo esencial que necesita saber una persona que tiene interés en aprender mindfulness y que tiene interés en vivir el programa de reducción de estrés, ¿sí? Entonces esta charla está marcada dentro de esto. Vamos a tener una primera parte donde vamos a hablar sobre el estrés crónico, vamos a hablar sobre mindfulness y qué puede hacer con respecto al estrés crónico. Em, y una segunda parte donde vamos a hablar más en detalle cuál es la metodología, cómo es el camino, cómo es el sendero al cual nos invita el programa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si me ven mirar para arriba es porque tengo una pantalla arriba, no estoy mirando WhatsApp para que sepan. En ese sentido, esta charla es como este espacio. No sé si aquí hay alguien que haya ido a hacer un trekking alguna vez, y como ir a caminar al cerro, ¿sí? O algún lugar de turismo donde se encuentran con este tipo de carteles, ¿no? Que es como un cartel con indicaciones generales, como este es el sendero que vas a recorrer, estas son las precauciones que tienes que tener y todo eso, ¿sí? ¿Alguien ha estado en eso? Sí, perfecto. Esta charla es eso y yo torpemente borré con un lapicito de color bienvenido a Cochamó y le puse bienvenido al programa, ¿sí? Este es el momento en el cual estamos. Y hablando de montañas, ¿no? ¿Alguien sabe qué montaña es esta? No me estoy distrayendo ni yendo por las ramas, este es el inicio de nuestro camino. ¿Alguien sabe qué montaña es esta?
Si hay alguien que sí puede escribirlo por el chat. Es una montaña famosa, ¿eh? Una montaña que incluso aparecía en una teleserie hace algunos años. Pueden contemplarla por mientras alguien, ¿no? Vean, esta montaña está en el sur de Chile, ¿sí? Eh, pero podríamos decir que es una montaña de tantas montañas del mundo donde las personas nos acercamos a ir de vacaciones, ¿sí? Cerro Castillo preguntan. Está relativamente cerca si lo ves como en la visión macro. Esto es Cochamó, ¿sí? No sé si será parte del mismo cordón montañoso. Sí, ahí Carmen Gloria, ya sabías. Eh, pero esta es una foto que yo saqué, y la pongo aquí no para presumir solamente que yo saqué esta foto con mi celular, digamos, de mi pequeño y humilde celular, sino para contarles que cuando fui a ese lugar, que fue las primeras vacaciones que nos dimos con mi pareja, después como de 5 o 6 años de estar juntos como trabajólicos que somos, em, fuimos a este lugar en el cual tú te caías y se sacaba una foto sola y salía una foto como esta. Un lugar donde quiera que tú mirabas, es una cuestión impresionante, como ¿cómo se dice? Como que te quitaba un poquito el aliento, ¿no? Un tipo de asombro de ese tipo. Y por eso fuimos, ¿no? Un montón de organización y todo eso, porque está recontra lejos, no se puede llegar en auto, hay que caminar un montón, hay que cargar las cosas, o conseguir un caballo que te cargue las cosas, y también eso es difícil. Hay que hacer muchas gestiones. Y es un lugar donde van miles de personas todos los veranos. ¿Sí? Quienes no haya ido, se lo recomiendo poner en su lista de lugares que visitar. Em, y lo que quiero comentarles es algo que pasa en las vacaciones, ¿no? Y que pienso que puede ser un buen punto de inicio para nuestra conversación. Em, Tal vez no quiero comenzar con la anécdota de Cochamó porque aquí hay gente que se va a repetir el plato. Quiero comenzar con la anécdota de las Siete Tazas. ¿Sí? Las Siete Tazas es un lugar muy famoso en Chile que es como un parque grande que tiene muchos campings y es muy familiar. ¿Sí? Va muchísima gente más que a Cochamó. Y es igual de hermoso, un poquito más al norte, un poquito más seco, pero absolutamente espectacular. Corre agua eh, cristalina, igual que en Cochamó, y fría, igual que en Cochamó. Em, y nos escapamos para allá este verano. Fueron dos cosas curiosas que me gustaría comentarles. ¿Ya? Y tal vez transportarnos por 2 minutos más, que no quiero usar tanto tiempo en esta parte. em, ¿Les ha pasado que van a un lugar, ¿no? Con la mejor intención del mundo? Creo que no estoy destacado, me voy a destacar. eh, con la mejor intención de descansar del mundo, ¿no? Como voy a ir a este lugar a acampar, voy a ir preparado como para descansar de este año de trabajo continuo. ¿Sí? Muchos de nosotros o muchas personas trabajan en lugares que tienen 2 semanas, ¿no? O 3 semanas de vacaciones. Es un breve tiempo que nosotros escogemos y nos ponemos en este contexto para descansar. No sé si les ha pasado que cuando llegan a esos lugares, a veces hacemos tantos itinerarios que en vez de descansar, digamos que nos pasamos yendo de un lugar a otro. A veces es más fácil entenderlo en la ciudad, pero en la montaña, curiosamente, también pasa, ¿no? En el caso de Cochamó y en el caso de las Siete Tazas, hay muchos pequeños senderos o grandes senderos. Entonces, las personas que van es como que se programan para hacer un sendero por día, y es realmente un desafío deportivo, ¿sí? De alto rendimiento. Eh, y digamos, es poco el espacio que queda para echarse, para descansar. No sé si has visto ese fenómeno de las vacaciones, que las vacaciones a veces se transforman como un estrés agudo intenso, como muchas coordinaciones. Al final las vacaciones terminan siendo agotadoras, justamente, Patricio. Romina también reconoce este fenómeno. Eh, y una cosa más, ¿no? Em, Pasa de que aquí en casa somos absolutamente fanáticos de los pájaros. ¿Sí? Nos encanta mirar los pajaritos y poder reconocerlos y decir, ah, este se llama de esta manera, y eso es como un placer, como cuando los niños tienen un juguetito nuevo, o como cuando tienen una carta nueva de su colección los preadolescentes, ¿no? Como, ah, tengo esta carta que no la había tenido, y cuando a uno le gustan los pájaros les pasa esa clase de emoción. Cuando reconoces un pájaro que no habías visto, o que sí habías visto, pero que este es ligeramente distinto, o es exactamente igual, que es tan sorprendente como que si fuera distinto. Y pasó en las Siete Tazas, un lugar parecido a este, que fuimos digamos, el primer día sendero.
¿no? Volvimos, cocinamos, se acabó el día, ¿no? Segundo día, sendero. Nos levantamos, cocinamos, caminamos, volvimos, comimos, se acabó el día. Y el tercer día hicimos lo que solemos hacer y que es algo tal vez que no es tan común, al menos en los entornos que hemos observado. Nos echamos, ¿no? Yo en particular me eché, digamos, del 90% del día. ¿Sí? Decidí comer lo más simple posible. eh, y al lado de la carpa me eché, ¿no? En vez de ir a ver las atracciones que estaban pues, esperándonos, digamos, según la guía turística. Y pasó algo hermoso, totalmente hermoso, porque resulta que no habíamos visto muchos pájaros. Y eso, en mi mente de niño de 10 años, es un poco frustrante, porque yo un poquito que fui para eso. Pero resulta que me eché ese día y sin esperarlo, pasó lo que tantas veces pasa, que es que los pájaros vinieron a nosotros. Pero no vino un pájaro, vinieron 100. Fue una cosa como que nos echamos, pasaron 15 minutos y llegó como una bandada de pájaros, eran rayaditos. No, eran fíos, fíos. Es un pájaro chiquitito, extremadamente tierno. Eh, y se pusieron al lado del árbol, sobre el árbol que nosotros estábamos acampando. Curioso, ¿no? Por supuesto, todo alrededor seguía la normalidad, ¿no? Todos los campings de alrededor estaban vacíos porque estaban caminando y haciendo los senderos, que está perfecto. Pero eso hizo que se perdieran este espectáculo. Y no solamente eso, sino que también vimos eh, un pájaro, hay un pájaro que se llama el comeceo, ¿no? Si alguien lo quiere buscar después, le siembro la curiosidad, que no es tan fácil de ver, que es como un pajarito de este porte, que es una especie de carpintero, como que escala los árboles, ¿no? Y es como un pájaro mediano, es como el tamaño, un poquito más chico que un zorzal, pero tiene un pico que es como del mismo porte que su cuerpo. Es bien curioso, es bien particular. Y también llegaron de esos, no llegaron fios, llegaron comexeos, eh, llegaron unas crías de guairao, es un pájaro difícil de ver en esas condiciones. La cosa es que llegaron regalos, ¿te entiendes? En el preciso momento en que dejé de buscarlos. Y mientras eso pasaba, pasaba lo de siempre, ¿no? Quienes no estaban echados, que era todo el resto del mundo, no podía verlos, se los perdieron. Y como siempre, yo agarré a alguno y le dije: "Mira, mira el pájaro". Eh, y se acercó, y como siempre me pasa, las personas que van a los campings generalmente se equipan de una manera muy sofisticada, y tenía un super iPhone, como un super teléfono con una super cámara y un super zoom, y entonces yo estaba con mis binoculares, y acercó el pajarito y dijo: "Ah, qué bonito". Eh, y lo miró durante 10 o 5 segundos y dijo: "Ah, qué bonito", y se fue. Pero estoy logrando señalar el contraste. Eh, no estoy diciendo que yo haga las cosas bien y el resto te hagan las cosas mal. Si aquí hay gente que sea deportista y va y hace mucho sendero y es muy feliz, bien, es genial, de ejercicio tan poderoso o más poderoso que el mindfulness para muchas cosas. Eh, pero el mindfulness tiene esta cualidad de ponernos en un lugar que probablemente ya estamos, en el cual podamos descubrir cosas y permitir que las cosas se nos aparezcan. ¿Sí? Bien, ¿se entiende la imagen? La imagen emocional. ¿Sí? Vale. Nuevamente está perfecto. Si tú eres de los que van en el itinerario gigante, que te encanta conocer y todo eso está perfecto. ¿Sí? Eh, entonces, vamos a empezar por esto, que no me quiero demorar más de 5 minutos porque muchos de ustedes ya me conocen. Em, pero bueno, aquí este mapa lo dividí en con quién, qué, para quién, cuándo y cómo. ¿Sí? A ver si alcanzamos a responder todas esas preguntas respecto al programa que nos convoca. Y bueno, no sé para qué puse mi foto si estoy aquí, eh, pero simplemente hacerles un par de comentarios formales, que después podemos extender si es que a alguien le interesa, y un par de comentarios un poco más personales. ¿Sí? Patricia, ¿una pregunta hasta aquí? Y si puedes poner en grande la imagen, porque veo en este momento, te veo a ti y veo la imagen en pequeño, si se puede compartir en grande. Eh, Mira, ¿alguien más la ve en chiquito? Mm, ¿Y si hago esto? Ahí, la ves más en grande.
Sí, pero no se ve en la pantalla completa. Es porque quizás la debe anclar, Patricia. Hay como un clip que debes presionar en la pantalla de la presentación y se ancla. ¿Dónde? Sí, ¿Dónde? si pones el mouse, el cursor sobre la pantalla de la presentación, pues hay como una especie de clip o un chinche. Si aprietas ese, te va a aparecer como bien grande. Ahora te debería aparecer más grande, eso sí. No, lo saqué y no. Pero una cosa por acá. Sí, que está como del celular otra cosa. Al final de abajo hay un cuadradito como más chiquito y ese también te lleva pantalla completa de la imagen. De No cada estoy en el computador y no. Mira, a ver, ¿alguien más le pasa esto que levante la mano? Entonces, lo que te sugiero, Patricia, es salir y entrar. Tal vez eso reconfigura las cosas. mm, no sé. Eso como pone el botón rojo, te va a decir salir de la Sí, reunión y vuelves a entrar enseguida y probablemente te aparezca la imagen de buen tamaño. pues, ¿Sí? Bien, ¿vamos? Entonces, eh, simplemente como un perfil con quién están compartiendo este momento. Soy Cristóbal, quienes no me conocían. Me dedico a la psicoterapia basada en mindfulness, digamos, a enfoques de psicoterapia y de tratamientos, no solamente en el campo de salud mental, basados en evidencia. En particular, me dedico a algo que se llama terapia de aceptación y compromiso, al lado de dedicarme a ser de instructor del programa de reducción de estrés, que es el que nos convoca hoy día. Son parte de la misma familia, ¿no? Sé que generalmente hay muchos profesionales, por eso comento esto. Digamos, dentro de la familia formal de lo que vamos a estar conversando hoy día, tiene mucho que ver la terapia cognitivo-conductual de tercera generación. Quienes no sean profesionales y no les interese la tecnicismo, dejen ir todas estas palabras. em, Aparte de esto, ¿no? Aparte del ejercicio clínico, especialmente con personas que están lidiando con estrés crónico, con ansiedad o con insomnio, que son como tres de los campos con que, digamos, que más me llegan realmente. Vengo hace 3 años enseñando este protocolo que hoy día les voy a presentar. ¿Sí? Eso quiere decir que hay más o menos 10 grupos, ¿no? Algo así como 110, 120 personas que hasta ahora he tenido la fortuna de trabajar con ellos, ¿no? En lo que vamos a ver hoy día. Em, También participo en instancias de medicina estilo vida, que más ratito les voy a hablar un poquito más de eso, pero que es un enfoque más amplio de la salud, dentro del cual es importante entender lo que vamos a hablar hoy día, sobre todo cuando hablemos de los beneficios, ¿no? Entendiendo de que muchas veces leemos sobre mindfulness, nos enteramos sobre mindfulness en las redes sociales y las redes sociales a veces sobresimplifican las cosas. Entonces queremos hoy día quedarnos una imagen suficientemente cercana del poder que puede tener, pero también contextualizado. ¿Sí? Entender de que aquí no estamos como para encontrar soluciones mágicas ni finales, que es a veces lo que las redes sociales nos hacen creer, sino que estamos aquí como para plantearnos aprender una herramienta con un montón de evidencia que puede posiblemente hacer un aporte importante en tu vida, pero que si estás lidiando con distintos problemas de salud, probablemente tenga que ser parte de un puzzle mayor, ¿sí? Em, Además, hago una pequeña tarea de divulgación científica, quienes hayan visto el Instagram, así lo saben. Puede parecer que últimamente, de hecho, estoy haciendo como cosas más reflexivas, pero en estricto rigor lo que les vengo compartiendo los últimos 3 meses son reflexiones em, que tienen todo que ver, si es que no son las mismas reflexiones que traemos en el contexto del programa de reducción de estrés y en el contexto de las terapias clínicas basadas en mindfulness. Para que sepan, lo que comparto en las redes no es mi opinión personal solamente, sino que son enfoques para entender las problemáticas de salud mental y las dificultades de la vida que han demostrado ser útiles. ¿Sí? Por eso las comparto. ¿Sí? Entonces, a nivel personal, para que sepan, si hay alguien en la quinta región, yo vivo en Concón. Eso que está ahí es una ballena azul. La puse porque fue una linda experiencia que tuve este año de poder ver una un poquito más al norte. Hace 15 años más o menos que vengo en el camino de la meditación, y esto se los comento porque probablemente sea la línea o la única línea, no la única, pero es una de las líneas más importantes de currículum o de perfil que ustedes debieran buscar, no solamente en mí, sino también en otras personas con quienes quieran aprender mindfulness. Lo que vamos a aprender es algo práctico, ¿sí? Es como un deporte, si lo quieren pensar de esa manera, o un arte. Uno quisiera emprender este viaje de aprendizaje con alguien que efectivamente le parece importante, lo practica en su vida y le gusta, y además se ha formado para enseñarlo. ¿Sí?
pero si no está esa base de práctica personal, lo más probable es que se encuentren con una instancia que no sea muy enriquecedora, que esté llena de cosas cliché o de ideas equivocadas que las vamos a ver en un ratito, para intentar limpiarnos de la influencia de las redes. Em, También algo, tres cosas que quise poner ahí. Ahora no sé por qué las quise poner, pero se las voy a leer. Una cosa, me apasiona lo que hago y cada mes me estoy más contento, ¿no?, de haber escogido este camino. Em, Como vieron en el mapa mental, mi mente tiene muchas ramas, eh, pero todas esas ramas vienen confluyendo en los últimos años y cada vez más en el corazón de lo que hoy día les voy a contar. También decirles que me encanta ver cuando hago las cosas mal, ¿sí? Y aquí hay algo que es muy... esto lo puse porque quiero hacer una diferencia, ¿no? Los que trabajamos en salud mental y nos tomamos en serio nuestro trabajo, y no solamente estamos motivados a compartir lo que a nosotros nos ayudó, sino que además nos damos el trabajo inmenso. eh, Necesario, no digo que no estoy tratando de tirarme flores, pero el trabajo necesario para formarnos y no solamente saber lo que nos sirve a nosotros, sino saber evaluar qué es lo que le puede servir al resto, ¿no? Eh, a nosotros, que aquí hay muchos, y los conozco, que queremos aprender más herramientas y saber para quién y cuándo y cómo, nos encanta mirar cuando no nos funcionan las cosas. Entonces tenemos una oportunidad de aprender, ¿no? Eh, Y también me gusta ver el mar a lo ancho. Esto no va a hacer sentido hoy día, pero sí va a hacer sentido si se inscriben al programa porque es algo que les voy a volver a repetir. Ver el mar a lo ancho es distinto a ver el mar desde cerca. No sé si lo han hecho, ¿no? Como sentarse a mirar el horizonte y tratar de mirar el horizonte al mismo tiempo. Hay un fenómeno que ocurre ahí intentando, digamos, recibir esa experiencia tremenda. Eh, y a veces también me gusta nadar. Sí, que es algo más extremo, a veces le comparto en las redes y la gente cree que soy extremo, no soy extremo. Me cuesta un mundo entrar, nado un ratito y quedo totalmente agotado. Pero lo disfruto un montón porque, digamos, me meto para flotar principalmente, ¿no? Em, que es un poco el espíritu también de lo que vamos a conversar respecto a la meditación y a experimentar hoy día. Bien, entonces esas son un par de cosas, ¿sí? Un par de cosas relativas a qué hago, más bien, ¿sí? Tal vez más adelante van a ir apareciendo otras cositas que puedan ser interesantes o si les surgen dudas también. Aquí me voy a dejar en paréntesis, solo si tenemos tiempo les voy a comentar algo más de la trayectoria que me ha traído hasta el programa, pero esa es una de las partes que decidí cortar para que no dure 2 horas y media, ¿sí? Si alguien tiene curiosidades, nos podemos contar después y lo conversamos. Em, ¿Qué más? Bueno, esto no lo miramos. Antes de empezar, ya hablamos de prender las cámaras, silenciar micrófonos, usar el chat, levantar la mano. Todo eso ya lo vimos. No vamos a hablar de las fechas ni de los valores en particular, porque eso ya se los mandé por correo como 50 veces, con el temor de ser muy insistente. Pero ahora le pueden, mi madre puede dejar por el chat el link para quien tenga esa duda. Y aquí también está el QR si alguien quiere sacarle una foto. Em, lo voy a volver a mostrar. ¿Sí? Bien, hasta ahí. ¿Vamos bien? Hablé mucho más de lo que quería sobre mí, discúlpenme. Eh, Bien, entonces, partamos hablando de lo que nos convoca, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre estrés. ¿Les parece? A ver si lo puedo hacer en 10 minutos. Preguntémonos, ¿sí? En esta fotografía tomada en la Patagonia chilena, creo, de esta fotografía del Nat Geo, y que es una fotografía de una secuencia en la cual que tiene un final feliz, digamos, feliz para uno, y no tan feliz para el otro. Em, Diríamos, o dirían ustedes, me pueden poner caras o pueden responder por el chat, de hecho abrí el chat por aquí, em, que ese guanaco está estresado. ¿Dirían ustedes que es un animal estresado en ese momento en que tomaron la foto? A ver, ya, bien. Las reacciones también ayudan porque me aparecen ahí. Bien, perfecto. Estamos de acuerdo entonces que el guanaco está estresado. ¿Qué tiene que ver esto con el estrés de los seres humanos? Lo vamos a ver en un ratito, pero síganme el hilo, ¿sí? Em, Segunda pregunta. ¿Creen ustedes que esa puma está estresada?
¿Qué creen? ¿Sí? Hay unas manitos para arriba, otras manitos para arriba. Damaris, no te saludé, pero bienvenida. Eh, los que están con cámara pueden hacerme gestos de cara porque los veo, están ahí primero que todos. ¿Está estresada entonces? Diríamos que Matías también dice. Sí, también. Tenemos dos seres vivos estresados entonces en esta imagen. ¿Sí? Eh, con eso en cuenta, entonces, ¿están estresados de la misma manera? Es una buena pregunta. ¿Sí? Digamos, específicamente, sus cerebritos de mamíferos y sus sistemas nerviosos están exactamente en el mismo estado. Eso podría ser un motivo de discusión. Pero a cierto nivel, entonces, te podemos mirar y saber, aquí hay dos seres vivos estresados, aunque en contextos relativamente diferentes. Entonces, lo que quiero contarles parte después de esto. Imaginemos, y fue así, que este guanaco se zafó. Los guanacos son animales extremadamente flexibles y ágiles. Eh, cuando el guanaco zafa y llega a un lugar donde está a distancia suficiente, un lugar seguro, ahí entre su manada, el guanaco descansa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. El guanaco descansa. El guanaco, a ver, uno podría pensar, ¿no? De que si lo hacemos como 1 centímetro más humano, el guanaco podría estar recordando. Pues mira lo que me pasó. Zafé, ¿no? Podría estar celebrando, ¿no? Si fuera 1 centímetro solamente más humano. ¿Sí? Por suerte no lo es. Ya vamos a ver. Eh, pero en realidad esto no es lo que nos pasa a los humanos cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes. Lo que nos pasa a los humanos se parece más como a eso, ¿o no? No nos acordamos una vez, ¿no? Y no ponemos una cara de serenidad, eh, sino que nos acordamos más veces, ¿no? Una y dos y tres y 500 y 1000 veces, digamos, incontables veces. De hecho, creo que yo busqué Relaxed Guanaco. Para encontrar esta cámara, esta foto, probablemente está comiendo y está relajado, pero para nosotros nos transmite que no está relajado. Así que quedémonos con eso. Entendemos entonces de que aquí hay un fenómeno respecto al recordar o al repasar lo que vivimos, que es distinto, ¿no? A medida que más humano o que más humanizamos a este guanaco. De hecho, y a ver si me funciona lo que quiero hacer aquí. Eh, mm, si hago esto, sí. Bien, de hecho, podríamos decir, miren esto, dame un segundito, yo quería tener todo listo. Bien, podríamos decir que se podría repetir una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿sí? Eh, esta película de recordar, uy, qué diablos me pasó esto, hasta un punto en que en realidad tendríamos que hacer como un dibujo como de este tipo, ¿o no? No sé si les ha pasado que, digamos, su mente entra en esta. ¿Sí? De modo que quizás también podríamos ya dar un paso adelante o más cerca nuestro y dibujar digamos, un ser vivo más parecido a nosotros, con cuello y con hombros, eh, y con esta mente, ¿no? Que a veces decimos que es la mente humana, la mente estresada. Y podríamos, de hecho, hacer un pequeño ejercicio, si les parece, ¿no? Y a ver si por el chat pueden escribir, lo tengo abierto, ¿qué clase de cosas hacen a esta mente cuando se siente así? ¿Qué aparece? Yo podría partir y decir, aparecen recuerdos. ¿Qué más aparece? A ver si pueden escribirlo ahí en el chat. ¿Qué les viene a ustedes, no? Con sensaciones, ¿vale? Sensaciones, vamos a dejarlas por aquí. Ya les voy a decir por qué. Juicios, desconcertación, eh, miedo repetitivo, pensamientos. Mira, me gusta ese comentario. Pensamientos, pendientes, cosas por hacer. Ira, ira. ¿Qué más aparece? Arrepentimientos.
Arrepentimientos. Vale. Podríamos poner más cosas, ¿no? Catastrófico, anticipación. Podemos poner anticipación o podemos poner lo que es la anticipación, que es imaginaciones. Y a veces estas imaginaciones aparecen en forma de imágenes. ¿Sí? Errores, recuerdos, cansancio, sensaciones. De hecho, que es interesante que pongan cansancio, Patricia, porque el cansancio a veces se experimenta más a nivel mental o a veces se experimenta más a nivel físico. Y fíjense, el, un punto que me gustaría, mira, mira, se mantienen las líneas. Bien, díganme ustedes, voy a hacerlo aquí nomás. Aquí tenemos la escena, ¿no? Dijimos que estaban estresados. Podemos ver que los músculos aquí de esta pumita están totalmente tensos, ¿no? Las mandíbulas seguramente también están tensas. Hay absoluta tensión en esta escena de parte de todos, ¿cierto? Y podríamos decir también de que no hace falta que nos persiga un puma, y afortunadamente ya no nos pasa tanto a los humanos en la mayoría del mundo. Sin embargo, nos pasa esto, que tenemos como experiencias mentales. ¿Sí? Estas experiencias mentales muchas veces gatillan sensaciones. Por ejemplo, sensaciones como el miedo, aun cuando estamos recordando y no está pasando lo que estamos imaginando. ¿Sí? ¿Se entiende de qué estoy hablando a nivel general? Que a veces estas líneas nos hacen sentirnos que estamos viviendo algo que, si abrimos los ojos, nos podemos dar cuenta y generar el contraste de que no está pasando. Y sin embargo sentimos de que sí está pasando. ¿Sí? Es decir, podríamos decir que hay muchas ocasiones, no todas, por supuesto, las dificultades existen, no estoy tratando de sugerir que esto es todo, pero podríamos decir que estos pensamientos muchas veces hacen una buena parte de las causas de nuestro estrés. ¿Sí? Florencio, preguntas. Estás con la mano levantada pero el micrófono apagado. Bien, voy a dejarle en el chat cualquier cosita. Bien, entonces, ¿se entiende? ¿Se entiende entonces de que y esto no es inocente lo que estoy haciendo, ¿no? Puede parecer que estoy haciendo como un salto de una metáfora, pero no es una metáfora. Pasa de que los mecanismos de estrés para responder ante las amenazas objetivas, ¿no? Se me tensan los músculos, salgo corriendo, o los mecanismos de estrés para responder a las amenazas reales de la hambre de la pobre puma, eh, es decir, si me tensan los músculos y voy a atacar, esa es, digamos, la mecánica básica del sistema nervioso, es la misma que se activa cuando nosotros vivimos de nuestras vidas civilizadas, afortunadamente protegidos de amenazas físicas directas, muchas veces, eh, pero que sin embargo, cuando se activa este estrés, se activa también ese estrés, ¿sí? A diferentes grados, pero del mismo tipo. ¿Se entiende? Puede ser un poco raro lo que estoy diciendo, porque estoy diciendo que que digamos que nuestro sistema nervioso tiene mucho en común con los guanacos y los pumas. Y efectivamente, eso no es una generalización, tiene mucho que ver. ¿Sí? Por eso, los experimentos de neurociencia que se hacen en animales sirven tanto a la investigación después en la clínica o para entender los mecanismos por los cuales funcionan las intervenciones en psicología, por ejemplo. ¿Sí? Y en medicina, por cierto, ¿no? Porque tenemos biologías que tienen muchas similitudes. Y en el estrés esto también es cierto. ¿Sí? Bien, esta parte yo podría extenderme, de hecho nos vamos a extender en esto varias horas en el contexto del programa, pero entendemos entonces la parte general, ¿sí? Cuando hablamos de estrés en el contexto de la reducción del estrés, estamos hablando en este contexto de este tipo de estrés, ¿no? Sobre todo el tipo de estrés de fuente mental, y vamos, no tenemos tiempo hoy día, pero también del tipo de estrés mental que se le suma a cuando enfrentamos desafíos, ¿no? Porque una cosa es que enfrentemos una dificultad y la otra cosa es cuando sentimos que la manera de funcionar de nuestra mente nos pone un obstáculo más extra para enfrentar esas dificultades que lamentablemente tenemos que atravesar. ¿Sí? Lo estoy diciendo estas palabras, no me gustan, pero creo que puede ser clarificador en términos de imágenes. Esta parte la voy a ver, la voy a dejar así como el titular. Este gráfico no lo voy a explicar, pero sí les quiero decir que hay un estudio que se llama el estudio de los iPhone que se hizo en 2011 con más de 1000 personas, eh,
y que fue una piedra angular en la investigación sobre divagación mental, ¿no? Divagación mental significando de todas las veces que estamos viviendo nuestra vida, pero nuestra mente está en cualquier otra cosa, menos en lo que estamos viviendo en este momento. ¿Sí? Como por ejemplo, recordando lo que nos pasó, como del ejemplo del guanaco, y después de la personita con la cabeza toda revuelta. Y este estudio descubrió dos cosas que me gustaría mencionarles así rapidito, y me da tristeza no explicárselos completo, pero no quiero usar todo el tiempo en esto. Em, Primero, en promedio pareciera que los seres humanos pasamos alrededor del 47-48% del tiempo aquí, ¿sí? Divagando, en vez de estar conectados con lo que efectivamente estamos viviendo y lo que nuestros sentidos nos informan de nuestra experiencia del presente. Eso fue un lindo un descubrimiento muy interesante, porque a veces uno piensa, oh, yo soy volado, o hay alguien volado, pero la realidad es que prácticamente la mitad del tiempo, en promedio, quiere decir que hay una buena parte de gente que está sobre eso, entre ellos yo, y tal vez algunos de ustedes, y y otra partecita de personas que están por debajo de eso. Pero esa, digamos, es la normalidad del ser humano, al menos en este último siglo, que es de donde tenemos datos. Se- Segunda grande cosa es que esta divagación generalmente está asociada a pensamientos, emociones que no son particularmente agradables, ¿no? Es como si por naturaleza o por cultura o la mezcla complicada de esas dos cosas, eh, fuera más normal y esperable que nuestra mente, cuando nos vayamos con nuestra mente, aquello a lo que nos vayamos sea algo estresante, ¿sí? Por muy inconveniente que eso pueda resultar. Me parece que el mecanismo por defecto, ¿no? Por default, cuando no escogemos a dónde dirigir nuestra mente, es hacia ese tipo de pensamientos. ¿Sí? Tal vez a alguno le pasó en esta pausa inicial de que llegaron pensamientos, ¿no? Y que se acordaron de cosas ahí pendientes y no sé qué. ¿Sí? Quizás apareció algo de eso. Me da tristeza no profundizar en esto, pero me prometí ser respetuoso de los tiempos y después si alguien tiene una pregunta la hace y ahí lo explicamos más en detalle. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? El mecanismo fisiológico del estrés es común a todos los mamíferos. Nosotros también nos pasa de que se nos aprieta el cuerpo de la misma manera como si estuviéramos en la Patagonia huyendo de un depredador, cuando nos enfrentamos a depredadores imaginarios incluso o mentales y sociales, ¿no? Que no amenazan nuestra vida directamente, pero sí sentimos que nos exigen algo, ¿no? El ambiente está exigiendo algo de nosotros. Em, Bien, hasta ahí. Volvemos a la parte grandecita. Bien, ya hablamos con quién, ya hablamos para qué. ¿Sí? Tal vez le quiero hacer como un check, un check, un check. Esto también lo vemos, un check. Bien, vamos avanzando. Y ya tenemos la mitad del tiempo. ¿Cómo están? ¿Ya los cansé ya o hay energía? Ya, ya. Entonces, permítanme que hablemos un poco sobre cuál es el camino que nos ofrece el mindfulness, ¿no? ¿De qué diablos estamos hablando cuando decimos mindfulness? ¿Por qué es una palabra en inglés? No digo atención plena solamente. Cristóbal habla en español. No es solo porque sea de la generación de los millennials, sino porque es difícil traducir lo que les quiero comentar. Y creo que en español no se transmite tanto como esa palabra en inglés, que al menos nos da la sensación de que no entendemos de qué se trata. ¿Sí? Y esa sensación de no saber muy bien es una buena sensación, ¿no? Es la sensación de la ignorancia que nos permite aprender. Entonces, acerquémonos a esta parte del qué. De ¿qué es esto? Bien. Y aquí saqué todo el texto y puse puras caritas. ¿Sí? Entonces, voy a decir tres cosas y después vamos a practicar si les parece. ¿Sí? Nos vamos a tomar un ratito para practicar y a ver si incluso podemos conversar con algunos después de esa práctica. Mindfulness, lo primero que es importante que sepan es que el camino que vamos a emprender o las habilidades que queremos fortalecer o aprender, ya las tienes. ¿Sí? Son habilidades eh, universales de la humanidad. A veces consideramos mindfulness como algo que tiene la gente que tiene semblante tranquilo, eh, pero es más elemental que lo que nos imaginamos. Y a veces la definición más simple, más generalizada es esta. Mindfulness
no es otra cosa que prestar atención de manera intencional al momento presente y sin juzgar. Vamos a ir paso por paso. Eh, Cuando traducimos mindfulness a veces nos da una impresión que es algo muy mental, por eso puse este monito aquí, ¿sí? Como algo muy mental, muy cerebral y por supuesto que está involucrado eso. Y generalmente traducimos como atención plena, ¿sí? Pero también hay una excepción, una manera de traducir mindfulness propiamente tal que le llamamos corazón pleno. Por eso puse un corazón ahí, ¿sí? Porque tiene mucho más que ver esto con una disposición actitudinal, con una práctica de una manera de estar, que con una cosa mental, ¿no? Eh, Todavía suena extraño, lo sé, pero allá vamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto de prestar atención de manera intencional al momento presente? Prestar atención en lo que estás haciendo ahora, ¿sí? Tal vez me estás prestando atención a mí, ¿no? Y gracias por eso, que tal vez tú ahorita estás mirando esta imagen con ese fondo verde y esas letras, eh, tal vez te distrajiste, ¿no? Y cuando yo dije, me está prestando atención a mí, te diste cuenta que no me estaba prestando atención y está perfecto, bienvenido de vuelta, ¿sí? Esto de prestar atención, eres un experto y una experta. Yo también, ¿no? Los humanos dependemos de, es uno de los procesos psicológicos básicos, profesora Alejandra, ¿cierto? Em, Segundo, este no es tan común, ¿no? Este no es tan obvio. Segunda línea, es prestar atención de una manera intencional, ¿sí? Voy a poner el ejemplo contrario para que nos entendamos. Si es que hasta ahora en la charla, en estos 45 minutos que llevamos, ya revisaste las notificaciones de tu Instagram o tu WhatsApp, habiéndote propuesto estar atentamente participando de esta charla, yo asumiría de que eso no fue especialmente intencional. No, tú estás viviendo tu vida y de pronto te encuentras haciendo scroll en tu red social preferida. Eso es no intencional, ¿no? Eso es automático, ¿no? Es una cosa como un reflejo. Cuando no te diste cuenta que ya desbloqueaste el teléfono, entraste a la aplicación, apretaste una cuenta, viste las historias y ya pasaste un montón y no te diste cuenta cuándo. Eso es lo opuesto a lo intencional. ¿Está mal hacer eso? No, eso es lo normal. Es lo normal. Por eso les partí diciéndoles, el 50% del tiempo prácticamente estamos condicionados por nuestra humanidad, nuestra mezcla de genes. Otro día podemos hablar más en detalles, si es que aparece la inquietud en el grupo, de qué sentido evolutivo tiene esto. em, y una mezcla entre esta cultura y este mercado, digamos, que nos acosa con estímulos de distracción. ¿Sí? No es tu culpa sentir de que lo más normal del mundo es tener un computador en tu bolsillo todo el día. ¿Sí? Eso es responsabilidad de la cultura en la que estamos inmersos. Entonces, ahora, tal vez después de que yo dije eso del teléfono, estás haciendo un esfuerzo, ¿no? Estás intencionando, no voy a revisarlo, ¿no? En este ratito, como para que no me digan nada, una vez se dan cuenta, ¿no? O yo me doy cuenta, voy a darme este espacio. Esto es intencional, ¿sí? Y a veces nos dura un ratito y nos damos cuenta cuando ya desbloqueamos el teléfono de nuevo, lo sacamos del bolsillo, revisamos Instagram. A veces eso pasa, ¿no? Si te pasa a ti eso, bienvenido, eres un humano. Tercera cosa, al momento presente, ¿sí? En Mindfulness y en el programa vamos a hacer el ejercicio de conducir de manera intencional nuestra atención hacia un objeto de atención particular, que es lo que estás viviendo ahora, ¿sí? Y ahora estás viviendo muchas cosas. Por ejemplo, fíjate, ¿qué sientes en la planta de tu pie izquierdo? Fíjate, despierta la percepción en la planta de tu pie izquierdo. Tal vez lo quieres mover un poquito. ¿Notas que está ahí? ¿Notas que antes de intencionar sentir tu pie izquierdo, la experiencia de tu pie izquierdo era distinta? Tal vez estaba más despacio, tal vez desaparecía totalmente el plano de tu atención. Hay muchas cosas que están pasando y que podemos darnos cuenta de que están pasando solo cuando las intencionamos. ¿Sí? Esto suena raro, lo vamos a hacer en un minuto. Tercera cosa, la más importante probablemente de toda esta fórmula, es que lo vamos a hacer con una actitud particular, la vamos a hacer con una actitud sin juicios, y otra manera de decirlo es una actitud abierta, una actitud curiosa, una actitud que dice, a ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿cómo es esto? A ver, voy a probar, sin aferrarse a conseguir una cosa en particular.
Entonces, voy a dejar de compartir y quiero efectivamente que podamos hacer una pequeña práctica. ¿Les parece? Bien. Y ahora sí que pueden encender los que quieren encender la cámara, les pido que lo hagan, así nos vemos un ratito mientras practicamos. Quienes por cualquier motivo prefieran mantenerla apagada, pueden hacerlo. Voy a tomarme un break de 30 segundos porque necesito tomar agua y se me olvidó poner un vaso. No estaba atento antes de partir al vaso. Bien, bien, gracias a todos los que encendieron la cámara, gracias también a todo el resto que está prestando atención y disponible para hacer esta próxima práctica. Vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente. Vamos a revisitar este espacio que ya introdujimos en un comienzo, ¿no? A ver qué pasa si por un momentito te dispones a encontrar una postura de sentado, así sentada tal como estás. No hace falta hacer como posturas así como rígidas, ni enredarte las piernas de ninguna manera. Simplemente encontrar una postura que tú la sientas cómoda y también la sientas estable, ¿no? Erguida, suficientemente erguida como para no estar con el pecho comprimido. Queremos el pecho suave, abierto. Y si es que necesitas estar como más o menos así, porque estás todo el día haciendo actividades, también permítetelo. ¿Sí? Simplemente es una invitación. Entonces, hagamos esta pausa. Vamos a cerrar los ojos, quienes puedan. Nuevamente, si hay alguien que sienta alguna clase de inquietud, incomodidad y no quiera cerrar los ojos, todo lo que vamos a hacer se puede hacer con los ojos abiertos. Si te sugiero mirar un punto, por ejemplo, en diagonal hacia abajo, alguna esquinita o alguna planta, algún lugar tranquilo para descansar la vista. La principal razón por la cual cerramos los ojos simplemente es por disminuir la cantidad de estímulos sensoriales que están entrando a nuestro sistema. Y una vez que cierras los ojos, tal vez ya notas de que a veces la respiración ya toma cierto volumen mayor, ¿no? Es un poquito más, está un poquito más a la mano sentir la respiración, sentirla, por ejemplo, a nivel de la nariz, sentir la temperatura del aire cuando inhalas, cuando exhalas, sentir tu respiración quizás en el pecho o en el vientre. De hecho, si es que te ayuda, apoya una mano suavemente en el ombligo y la otra mano en el pecho, y ahí ya tenemos otro canal sensorial que nos puede contactar con cómo viene tu respiración. Fíjate cómo es intencionar tu atención a ver qué estás sintiendo, cómo estás sintiendo tu respiración. No hace falta controlarla de ninguna manera, tu cuerpo ya estaba respirando, seguirá respirando, respira incluso cuando estás dormido e inconsciente. De modo que podemos disponernos a observar este fenómeno maravilloso que es la respiración y que está ahora y siempre sosteniendo tu vida. Y si en estos pequeños silencios que voy haciendo, y los voy a seguir haciendo este ratito, notas de que aparecen distracciones, ¿no? Tal vez aparecen ruidos, a mí mi gata me está rascando la puerta, tal vez aparecen recuerdos pendientes, tal vez aparece una sensación de prisa, como de ir a hacer algo. Todo eso no hace falta sacártelo de encima para sentir la respiración. Puedes permitirte sentir tu respiración con todo eso ocurriendo. Y cuando te sientas enganchada o enganchado a algún pensamiento, todo lo que vamos a intencionar es volver a comenzar. Mira, me enganché con este pensamiento, vuelvo a partir. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estaba sintiendo mi respiración? ¿Cómo está ahora?
Nota lo que pasa, ¿no? Hacer algo que a veces puede ser muy poco acostumbrado en nuestra cotidianidad es hacer silencio un minuto, dejar el cuerpo descansar un minuto, mientras nos mantenemos conscientes, percibiendo. Y junto con la respiración puedes volver a notar qué sientes en la planta de tu pie izquierdo. Tal vez sientes el roce del piso, del calcetín, tal vez sientes la dureza del suelo o de tu zapatilla o de tu zapato, tal vez hay frío, hay calor en las plantas de tus pies. Nota cómo es posible darnos cuenta de una experiencia que de todas maneras ya estaba pasando. Ya venías respirando, ya venías teniendo plantas de los pies. ¿Cómo es hacerle espacio en tu conciencia a estas sensaciones? Y simplemente vamos a tomar 5 respiraciones más. Puedes hacerlas así naturales, o si sientes que te pueden ir bien, puedes intencionar respiraciones más profundas. Inhalar profundo por la nariz si es que es posible. Exhalar suave. Intencionar. Sentir cada respiración y en la quinta exhalación, a tu ritmo, ir abriendo los ojos, o si los tienes abiertos, ir reconociendo el lugar donde estás y volviendo a mirar la pantalla. Bien, que todavía estén con sus respiraciones, no hay prisa. Te veo hartas caritas volviendo también. Bien, perfecto, Eider. Sí, va a quedar la grabación. Bienvenida a verla y cualquier preguntita ahí, bienvenida también. Bien, bueno, re tarde. Eider está en España, son como las 12 de la noche ya. Em, ¿Cómo estuvo estos minutitos? A ver si es que alguien quiere, puede compartir algo de lo que vivió por el chat o levantar la mano y podemos dar una o dos palabras en estos minutitos que nos quedan antes de continuar con la presentación. ¿Alguien que se anime o que quisiera comentar qué fue lo que pasó, qué fue lo que vivió? Bien, Romina ahí comparte, por ejemplo, rico conectar, súper rico el contacto con mi respiración, dice Monse. Vale, hay experiencias agradables por ahí. Difícil soltar los pensamientos que llegan. Vale, bien. Ahí hay algo, ¿no? Eh, Generalmente, cuando recién empezamos a familiarizarnos con estas prácticas, o cuando lo hemos hecho en contextos que, digamos, no son contextos de aprendizaje tan profundo, muchas veces tenemos esta experiencia eh, de los pensamientos que llegan y que nos capturan la atención, ¿no? Y que nos encontramos pensando en cualquier cosa menos en respirar. Em, Me iba en pensamientos, pero intenté otra vez, dice Heide. Tensión física en el pecho, se libera al dejar de pensar. Fíjate, ¿no? Al redirigir la atención hacia las sensaciones físicas, a veces aparece alivio, a veces aparecen sensaciones agradables. Sueño, dice Daniela, a veces aparece somnolencia y relajación. También lo voy a decir yo porque, por supuesto que no nos conocemos, tal vez no se sienten cómodos de comentarlo, pero es muy probable que aquí a más de uno haya sentido sensaciones desagradables. Inquietud, tensión, algo que está apretado. Quizás a más de alguno le pasó eh, de que sintió que directamente no se siente la respiración. ¿Sí? Y esto tiene que ver con que la percepción de las sensaciones, la interocepción,
sentir de la piel para adentro todo lo que vivimos, es una habilidad que se aprende y se fortalece. Y es una, de hecho, de las líneas de trabajo que tenemos en el programa. Ahí, por ejemplo, Patricia comparte en el chat, le cuesta relajarse, dice, soy dispersa, pienso muchas cosas al mismo tiempo. Vale, ahí está el reconocimiento de una cualidad que antes que solamente tuya, es humana, ¿sí? Es difícil transmitírtelo en este ratito, eh, porque se siente tan dentro, ¿no? Se siente tan que me pasa a mí. Y sin embargo, todos estamos en este barco, de tener cuerpos sin antes humanas, y además todos estamos en este barco de vivir en un marco cultural relativamente similar, ¿no? Que nos influencia también. Paz comenta, me impresiona lo agradable que es, mira, y lo fácil que mi mente se va a otro lugar, las dos cosas al mismo tiempo, ¿viste? Pero me agradó que dijeras que no era malo y que podíamos volver. Justamente, mindfulness es mucho más regresar que aferrarse a un punto de concentración. De hecho, vamos allá, si les parece. Bien, mira, ahí Patricia comenta que lo ha intentado. Ahí hay un punto importante, Patricia. Hay un punto muy importante. Vamos a ir hacia ello. Retén eso. Y si no si no lo retomo, recuérdamelo. Porque es un punto importante. Seguramente que aquí hay más de una persona que viene de tratar muchas cosas para intentar eh, regular, reducir lo que sea con su estrés. Vamos a ampliar la imagen y a mirar. ¿Ahí se ven? ¿Se ven los monitos? ¿Se alcanzan a ver las imágenes? Sí, ya. Vimos la parte verde, ya vimos algo de lo que es. Fíjense lo que pongo acá. Esto es un reloj, ¿sí? Un reloj de arena. Y pongo este reloj de arena porque hay una definición de mindfulness que a mí me encanta, que es la siguiente. Mindfulness es familiarizarse con la mente. ¿Sí? ¿Y qué necesitamos? ¿No? ¿Qué recurso invaluable, imprescindible necesitamos para poder familiarizarnos con algo? ¿Qué se les ocurre? ¿No? Cuando decimos familiarizarnos con un lugar, con una persona, ¿qué estamos diciendo? Estamos dedicando qué cosa, qué recurso. Estar ahí, tiempo, repetirlo, tiempo y cercanía. Vale. Vale. Mindfulness, el aprendizaje que estamos emprendiendo requiere tiempo. ¿Sí? Y si no te resulta ahora, es una razón de peso para emprender aún más este camino, ¿no? Y cuando digo resulta, es una palabra, una tricky word. eh, Porque aquí no hay nada que tenga que resultar, ¿no? Cuando conocemos a alguien, sería extraño, ¿no? Voy a conocerte, pero yo ya sé lo que me quiero encontrar, ¿no? Ya sé el tipo de persona que quiero que sea, y tienes que ser así. Difícilmente decimos eso, ¿no? Simplemente nos disponemos a pasar tiempo para descubrir a la otra persona. Y eso es lo que tenemos que hacer también con nuestra mente y nuestras reacciones. ¿Qué cosa no es? ¿No? Aquí hay dos categorías de cosas que es importante que tengamos en cuenta, las voy a pasar rapidito. Esta es una de ellas, la que generalmente más espacio se toma, sobre todo cuando miramos mindfulness desde afuera, la relajación. La relajación es un efecto secundario favorable de la práctica de mindfulness. ¿Sí? Es muy probable que si entras al programa empieces a experimentar cada vez más relajación asociada a esto. Pero lo que vamos a hacer es mucho más grande que la relajación. ¿Sí? Es más, una práctica sin relajación puede ser una excelente práctica. ¿Sí? Entonces, la relajación, por supuesto que nos importa darle espacio, eh, promoverla, pero eso no es todo. Y tomar mindfulness como un ejercicio de relajación solamente es desaprovechar un recurso mucho más profundo y más valioso. ¿Sí? Una posibilidad, un camino. También va a aparecer esto, concentración. Y por supuesto, hay mucha evidencia que muestra y demuestra que mindfulness mejora la capacidad de enfocarse. ¿Sí? Tareas cognitivas, autorreportes subjetivos, toda clase de medidas respecto a este punto. Y sin embargo, lo que vamos a hacer no es principalmente concentrarnos. Incluye la concentración, pero es mucho más que eso. ¿Sí?
Tengámoslo en cuenta. Estas dos cosas son deseables y bienvenidas, pero no se trata de eso el mindfulness. Vamos allá, Nicolás. Voy a nombrar las cositas rojas y te abro la palabra. ¿Qué cosas no son? Y que es muy importante aclarar que no vamos a hacer eso, no se trata de eso, porque son en realidad concepciones que nos obstaculizan el progreso. El progreso me refiero al aprendizaje, ¿no? El poder sentir que avanzamos en este camino de descubrimiento de nosotros mismos. Primera cosa, mindfulness no es apagar la mente, controlar la mente, reprimir las emociones, reprimir los pensamientos, hacer que se calle, ¿no? Yo sé que lo quieres, yo también lo quiero, pero esa intención, ¿no? Decirte, deja la mente en blanco un ratito, no pienses, en general resulta, digamos, en una excelente receta para angustiarse. Porque en general, mientras más intentamos no pensar en algo, ¿no? Más pensamos, más fuerza y más intrusivos se hacen esos pensamientos. Entonces, la intención de querer que se calle es humana. El camino hacia calmarla, el camino hacia disminuir la intensidad de las emociones estresantes y los pensamientos estresantes, ese camino requiere de soltar digamos, esta intención de controlar. Es extraño lo que estoy diciendo, pero es cierto. Aquí hay un botón de borrar en la misma línea. Eh, También aquí hay un botón de controlar, ¿no? Como una imagen que tiene que ver con vamos a controlar nuestra mente, ¿no? Que tiene mucho que ver con este ejercicio de concentración y que no se trata de eso, ¿no? Porque cuando intentamos controlar, lo que estamos tratando de hacer es que cuando hacemos una pausa, resulte en lo que nosotros queremos, ¿no? No quiero que pase cualquier cosa, quiero que pase lo que yo quiero. Y ese estado es en sí mismo una intención estresante. Y no quiero ni siquiera aspirar a explicar muy con esto porque esto solo se entiende con la práctica. No hay posibilidad de entenderlo con la mente intelectual. Eh, Tampoco, y esto es algo que es muy, muy general, ¿no? Tampoco se trata, ¿no? De como intentar persuadirnos a decir que está todo bien, ¿no? De pensar positivo, relájate un poco, estos mensajes que siempre son bien intencionados y que sin embargo son tan poco efectivos como intentar dejar de pensar cuando estamos lidiando con dificultades relacionadas al estrés crónico. Eh, de modo que no se trata de poner ni una carita así, ni una carita así, se trata de descubrir cómo estamos. ¿Sí? Y tampoco se trata, y esto sí que no puedo explicarlo porque no hay tiempo, pero sepan de que no hay nada menos individualista que el camino del mindfulness. Y esta es la mal concepción más expandida en el mundo, porque lo que llamamos el Mac Mindfulness, este es el gran error fundamental, y esto es todo lo que hace realmente, hacernos sentir de que está en nuestras manos, sentirnos bien. El mindfulness no se trata de eso, ¿no? Hay un campo donde sí tenemos una gran influencia y donde vamos a explorar durante el programa y que es tremendamente poderoso y puede marcar una diferencia brutal en nuestra vida. Eso es cierto, no lo digo yo, lo dice la ciencia también y la experiencia de miles y miles de personas en este contexto, en este enfoque de trabajo y en tantos otros. Pero en ningún caso creamos de que esto es todo lo que se requiere ni de que si yo no me relajo es por mi culpa, porque todos vivimos en contextos y todos tenemos historias, ¿no? Y todo eso importa. Y esa es una de las razones por las cuales antes de partir yo voy a hablar con todos los que están inscritos, los que ya están inscritos y los que se van a inscribir, a ver si es que este es el mejor paso que pueden dar en este momento. Y si hay algún otro factor que esté siendo eh, mucho más prioritario de atender en este momento de tu vida o que pueda hacer que tu experiencia del programa sea muy áspera, te lo voy a decir y te voy a tratar de recomendar la mejor propuesta, el mejor modelo de trabajo alternativo, ¿no? Si te lo puedo ofrecer yo, te lo voy a ofrecer y si no, te voy a derivar con alguien que sí que pueda trabajar contigo, ¿no? Y en un rato voy a mencionar algunas de esas condiciones. Bien, ¿se entiende hasta ahí? Bien. Me quedan 15 minutos. Nicolás, pregunta. Ah, ahora Hola. sí. Hola.
que no podía encender el audio. Solamente quería hacer un comentario en relación a lo que estás explicando, que me recuerda mucho por la situación a veces ya comentaba contigo en relación al estrés y cómo afecta la vida de las personas. Eh, Me recuerda mucho que el mindfulness se practica mucho sin querer mencionarlo de esa manera en personas que viven situaciones tan traumáticas como la guerra. De hecho, muchos excombatientes lo mencionan que durante sus situaciones más estresantes, el dejar de pensar y no estar enfocado en lo que está pasando les permitió manejar situaciones muy difíciles donde estaban combatiendo y poder lograr un objetivo, una meta dentro de su contexto. Entonces, Mm, me lo vale. recuerda mucho en relación a lo que tú dijiste de que no es dejar de pensar, sino que a pesar de todo poder estar en el presente. Vale, sí, buen punto. Gracias, Nicolás. Eh, hay dos cosas. Una, es cierto, ¿no? El mindfulness tiene que ver con dirigir el foco de nuestra atención, aprender a poder orientar mejor digamos, tener más a la mano la posibilidad de escoger en qué centramos nuestra atención. Eso sí, pero lo que estás describiendo es algo distinto al mindfulness, es otra habilidad. De hecho, eh, y que muchas veces está bien mezclada, no creo que podamos aclararlo ahora, pero lo que tú estás describiendo es más bien, es algo cercano como a una disociación funcional, ¿sí? Y que a veces realmente necesitamos desconectar de lo que está pasando afuera, justamente para funcionar, enfrentar desafíos, etcétera. Eso es una habilidad distinta al mindfulness, ¿sí? Es un movimiento atencional distinto, ¿no? Y cuando eso, en las situaciones agudas, ¿no? Frente a la dificultad, eso puede ser funcional. Y en general hay muchos sufrimientos psicológicos que se tratan de que eso que en ese momento fue funcional se mantiene en el tiempo, y no ayuda tanto a lidiar con las consecuencias de esos eventos traumáticos. Esto puede ser un poco complicado, em, pero aciertas en el punto en que hay algo ahí respecto a mover intencionalmente el foco de la atención, simplemente que el tipo de movimiento que estás describiendo es un tipo de movimiento distinto, no es una habilidad distinta. Muy importante también, pero distinta. ¿Sí? Pero podemos aclararlo al final si es que tenemos tiempo. Y por cierto que tenemos contigo 32 horas por delante también. Eh, bien, entonces, rápidamente, miren qué bonitos. Esto que estamos hablando y empezando a tocar se puede hacer de muchas maneras. Y la manera principal que usamos en el programa son las prácticas formales, ¿no? Algo que se ven algo así como está en la foto, ese es uno de los grupos de egresados. Eh, de hecho, ahí están en la jornada extendida. A veces nos imaginamos mindfulness solamente como esta práctica de la meditación, que es por cierto que vamos a explorarla como uno de los protagonistas de nuestro proceso, pero también este tipo de estados de habilidades los entrenamos todo el tiempo, ¿no? Y los podemos ejercitar en cualquier momento de nuestra vida, que es lo que llamamos prácticas informales, ¿sí? Por ejemplo, esos momentos de conducir, hay veces que conducimos trabajando en nuestra mente, y hay otras veces que podemos aprender a conducir estando ahí conduciendo, ¿sí? Eh, Podemos implementar las mismas cosas en nuestra vida cotidiana, y es más, lo que queremos con el programa es aprender a través de la práctica formal de la meditación, aprender a adueñarnos de esta habilidad para aplicarla en nuestra vida cotidiana. No queremos generar islas de atención, sino que queremos generalizar esta habilidad al resto de nuestra vida. Ahí puse una fotito de estos momentos de asombro que en la niñez son tan abundantes, eh, y tan necesario es recuperarlos a veces de nuestras vidas de adultos. Hemos tenido participantes también que han elegido como su espacio de práctica formal deportes, han elegido el paseo de sus perros como un momento de práctica de mindfulness directa, han elegido el contacto con la naturaleza. Hemos tenido también personas que practican escalada, que lo han relacionado mucho esa experiencia de la escalada con los ejercicios de mindfulness, y etcétera, 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 ¿no? Hemos tenido músicos también eh, dentro de la comunidad de egresados. Entonces sepamos de que hay muchas maneras de llevarlo a cabo. Bien, vuelvo a hacer zoom out, ¿sí? Y no voy a alcanzar a decir todo lo que quería, así que voy a ir más rápido, ¿sí? Hablamos del con quién, para qué y el qué.
¿no? Este es el marco general. Voy a hablar brevemente, porque si están acá es porque ya saben esto, pero voy a hablar muy brevemente de qué es lo que podemos esperar como beneficios, sabiendo que estas son probabilidades y que los beneficios son particulares a cada circunstancia, pero en términos de evidencia científica, eh, y no esto es simplemente un gráfico de los estudios de neurociencia respecto a cuáles son las áreas involucradas en uno de los ejercicios principales de mindfulness del foco atencional. eh, pero este programa, y ahora se los voy a describir más en detalle, ha sido estudiado cientos y cientos de veces, cada vez con grupos de aproximadamente 20, 30 personas. em, y se ha encontrado, por ejemplo, que, claro, ayuda a generar más calma y más relajación en la vida, ayuda a generar más concentración, ayuda a disminuir los niveles autorreportados de ansiedad, cosas que ya venimos sugiriendo y probablemente las razones por las cuales muchos de aquí están conectados, pero también, fíjense, ¿no? Lo que hizo famosa el mindset no fue eso, fueron los estudios sobre marcadores en sangre de inflamación, fueron los estudios de complemento en los tratamientos de hipertensión, fueron los estudios de complemento en el tratamiento del insomnio. Si alguien está aquí por el insomnio, es importante que se quede al final porque tengo algo que decirles. Este programa puede ayudar con tu insomnio, pero el tratamiento primario para el insomnio, se lo digo porque es uno de mis campos uno de mis campos de especialidad. Si esa es tu dolencia principal, probablemente es bueno que, si quieres inscribirte, inscríbete, pero que esa entrevista inicial me lo comentes y no se te olvide, a ver si es que podemos hacerlo en complemento o si realmente el protocolo de insomnio es lo mejor para ti. Mejores relaciones, reporte de relaciones, marcadores inmunológicos que tienen que ver con la inflamación, de hecho deberían estar al lado, deberían hacer lo mismo. Em, Todo esto es la evidencia científica ha demostrado todo esto. Si alguien ha escuchado a Nazaret Castellanos alguna vez, ha escuchado hablar de esto. ¿Sí? Eh, Aquí les dejo la ruedita de la necesidad estilo día, simplemente para decirles que si están enfrentando problemáticas de salud, es importante que consideren esto que estamos conversando como una de las piezas a atender, pero hay más piezas, ¿no? La actividad física importa, la alimentación importa, si hay problemáticas de consumo de sustancia, importa. eh, por supuesto que los contextos sociales importan y también tu sueño importa. Es un puzzle. ¿Sí? Y si bien vamos a poder influir en una buena parte de esto a través del programa, el foco principal está aquí. ¿Sí? Sepámoslo, ¿no? Entendámoslo dentro de, digamos, de manera seria. Esto se los voy a mencionar, quienes no lo conozcan pueden buscarlo. 2022, publicación en el JAMA Psychiatry, una revista importante en salud mental. Un estudio muy, yo le llamo farandulero porque lo que hizo fue hacer algo que suelen hacer las intervenciones de salud mental con bastante evidencia detrás, que es comparar la eficacia de una intervención conductual, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Algo que hacemos, que vivimos, con la eficacia de algún fármaco que sabemos que ayuda con una problemática. En este caso, el escitalopram en personas que están sufriendo trastornos de ansiedad moderados y graves. Y lo que hicieron fue comparar 2 veces de este programa, lo que les voy a comentar ahora, o 2 meses de una prescripción, digamos, el tratamiento como es usual en atención primaria en esos sectores de Estados Unidos, con ese medicamento. Y mostraron de que el poder es tan explícito, ¿no? Que el programa de reducción de estrés demostró ser al menos tan efectivo como ese tratamiento farmacológico. ¿Eso quiere decir que hay que reemplazarlo, que esto es mejor que lo otro? No, ¿no? Quiere decir que imagínate lo que son las dos cosas juntas si estás atravesando una dificultad en tu vida, ¿no? Quiere decir que las personas que no les sienta bien que los tratamientos que les dan en su consultorio o sus médicos no les funcionan como quisieran o tienen efectos adversos, por ejemplo, cuentan con alternativas de tratamiento. Y esta es una de ellas, al lado de algunos enfoques de psicoterapia. También esto es complementario, entonces el tratamiento farmacológico es complementario a los tratamientos psicoterapéuticos basados en evidencia. Eh, Eso se lo dejo ahí como una... los curiosos en la ciencia me piden del paper y se los mando. ¿Vale? Eh, Bien, check, check. Me quedan 10 minutos. Voy a correr, ¿no? No quiero dejar de mostrarles esta parte. Hay un par de estas personitas que están ahí conectadas hoy día. Miren, qué bonitos. Esta es la recolección de fotos que yo tengo para
reflexionar y alegrarme el corazón de los egresados del programa. ¿Sí? Em, Hay grupos online, grupos presenciales aquí en Concon. Eh, a ver, Juan, ¿está ahí? Ahí está Juan. Tenemos varias personas en este ciclo que se están repitiendo el programa. Hacerlo por segunda vez es una experiencia absolutamente distinta a la primera. Hemos tenido un egresado que ya lo repitió y fue una muy buena experiencia. Esta vez tenemos dos, creo. Y bien, aquí hay algo importante, ¿sí? Lo que vamos a hacer, y solamente les voy a mostrar esta parte, es esto, ¿sí? Es un camino, un sendero, que tiene 10 encuentros, el primero de los cuales es este, ¿sí? Donde les estoy dando todo este speech, ¿no? Y esta especie de marco teórico. Es el único encuentro que va a ser así, expositivo. Nunca más les voy a mostrar una diapositiva, o al menos no se las voy a mostrar por más de 5 o 10 minutos. Eh, Ahora están aquí, ¿sí? Ay, aquí. Y vamos a ir haciendo sesión tras sesión. Esto es importante que lo entiendan. Nos encontramos una vez por semana los miércoles online o los sábados presencial. Una vez por semana. Y el programa se compone de estos encuentros, estas 32 horas de encuentros, incluyendo la jornada que es un sábado completo, pero también se compone de la práctica de ustedes. Yo les voy a pasar audios para que practiquen una vez por día entre las sesiones. Por eso a esto le llamamos entrenamiento, porque una parte importante del beneficio del poder y de la oportunidad de descubrimiento que te ofrece el programa es que cuando tomas el programa te invita a dedicarte tiempo, ¿sí? Y este tiempo es totalmente importante, ¿sí? Aquí están las temáticas generales, ¿no? La primera sesión, por supuesto, va a ser más introductoria. Vamos a conectar con el propósito que te tiene, que te hizo inscribirte en el programa, y vamos a volver a revisar mucho más en la experiencia qué es esto del mindfulness. Vas a tener tu primera semana de práctica y esa segunda hermosa esta primera, a ver, esta segunda sesión es la primera vez que vamos a encontrarnos después de que todos practicamos una semana. Vamos a haber acumulado un montón de tiempo de experiencia para hablar sobre lo que vives y no sobre la teoría como lo que hicimos hoy día, ¿sí? Lo cual es totalmente central. Y así vamos a ir avanzando. La sesión 3 vamos a profundizar en la práctica y la sesión 4 y 5 vamos a entrar en el núcleo central del programa, digamos el eje central del programa, eh, donde vamos a entrar más en la experiencia del estrés en la vida de cada uno y cómo podemos aplicar todo lo que aprendimos este primer mes en tu vida, ¿sí? Ya lo vas a venir aplicando, vas a venir descubriéndolo, pero vamos a dedicarnos a enfocarnos de manera mucho más específica. Eh, Segunda mitad del programa se trata de aplicarlo en tus relaciones, de aplicarlo a esto que llamamos los consumos, consumos de información, consumos de alimentos, consumos de cualquier tipo. Vamos a tener esta jornada experiencial de un día completo juntos y vamos a tener esta última sesión en que conversamos sobre cómo seguir tu propio camino, ¿sí? Y en ese sentido, cuando decides inscribirte, estás decidiendo también asumir un compromiso contigo mismo que está aquí. Te lo puse aquí al ladito eh, de todas estas personas que tomaron esta decisión, ¿no? El compromiso de generar las condiciones de tiempo y espacio, porque el tiempo de 3 horas a la semana para nuestras sesiones, 2 horas y media, no va a aparecer por arte de magia, tienes que hacerlo. Eh, la confidencialidad, por supuesto, entonces va a ser un espacio, digamos, no se va a grabar por eso, porque vamos a compartir cosas privadas, quienes quieran compartir cosas privadas. Em, no es un programa en que hagamos terapia, pero sí es un programa donde hablamos sobre experiencias íntimas, emocionales y mentales, ¿sí? Que probablemente es el espacio más íntimo que podemos vivir. Eh, Importante la asistencia y la puntualidad, obviamente, y esta dedicación de la práctica diaria de 45 a 60 minutos, que prácticamente es un audio de 45 minutos más algunas pequeñas tareas que vamos sumando semana tras semana. Última cosita, antes de que se me coma el tiempo. A veces da susto esto. Generalmente es como lo que hace dudar a las personas de inscribirse o no inscribirse. Y aquí simplemente quiero mostrarles este grafiquito que preparé especialmente para ustedes, eh, que muestra, más o menos, a nivel general y totalmente poco preciso, el tiempo que dedicamos a las cosas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Un 32% del tiempo, si tienes la fortuna de dormir más o menos 7 8 horas, em, más o menos un 30% del tiempo en el trabajo, que es tiempo de vida, por cierto,
y vamos a hablar sobre cómo vivimos ese tiempo de vida también. Un tiempo viajando a nuestros trabajos probablemente, otras cosas, pero fíjense el tiempo que usamos en actividades que no siempre escogemos conscientemente. El tiempo promedio de uso del teléfono celular en Chile es de 3 horas y media. Yo diría que es más que eso, pero los datos, al menos de hace 3 años, de la Diego Portales, muestran que es alrededor de 3 horas y media en promedio en adultos jóvenes. Por lo tanto, ten en cuenta de que ese tiempo se lo puedes quitar a esta actividad que probablemente eh, no solamente vas a experimentar el beneficio de la práctica, sino también el beneficio de restarle un poquito de tiempo a esos momentos no escogidos. Eh, Generalmente le dedico más tiempo a esta parte, pero creo que he dicho lo suficiente como respecto eh, a que este programa incluye eso como uno de sus ingredientes y elementos principales. ¿Sí? Los que ya están inscritos ya lo saben, pero quienes estén considerando inscribirse, tengan en cuenta esto, ¿no? Tengan en cuenta si tu propósito te importa lo suficiente para dedicarle tiempo. Si lo que estás necesitando, sientes que lo necesitas suficiente para dedicarle tiempo, ¿no? Y por supuesto, si tienes dudas, ahora es el momento de plantearlas. A ver, nada, sí, falta una cosa. Sobre todo si hay personas aquí presentes, había hecho un par de gráficos que me parecían tan bonitos que no voy a alcanzar a mostrar, pero no me quiero extender. Como toda intervención, hay, digamos, consideraciones que tomar, ¿no? Aquí voy a mencionar algunas, que no son exclusiones, pero sí son motivo para que lo conversemos personalmente, ¿sí? O para que lo converses con tus profesionales de salud. Eh, esta práctica, cuando nos venimos sintiendo mal, con ansiedad, con miedo, con ira, con todo lo que conversamos, es posible que no sea siempre agradable. Por eso les dije, esto no se trata principalmente de la relajación, a pesar de que vamos a producir relajación con toda probabilidad. Pero sí puede ser de que a momentos no se sienta especialmente agradable, ¿no? Que haya momentos más difíciles, más desagradables. Y justamente por eso nos encontramos todas las semanas y yo voy a estar totalmente disponible para ir conversando en medio de cada semana y durante las sesiones respecto a las dificultades que puedan emerger. Pero es importante que lo tengas en cuenta. Em, Hay ciertos casos concernientes a la salud que es bueno eh, considerarlos bien en el contexto de tus otros tratamientos, como por ejemplo momentos de ansiedad o depresión severos, ¿no? Que estés, por ejemplo, con algún tratamiento eh, psicoterapéutico hace un tiempo, o que recientemente hayas experimentado algún evento traumático como una pérdida, como alguna situación de violencia. em, Ahí hay que considerar si es que este es el momento para hacerlo. He tenido personas que están transitando esto y esto les ha servido como un complemento a las demás intervenciones, a los demás espacios que han generado para cuidarse, así como personas que puedan experimentar dificultades, por ejemplo, puedan tener un diagnóstico y están en tratamiento por trastorno bipolar o trastorno límite de la personalidad. eh, También es bueno evaluar en qué momento están, cuáles son las condiciones actuales de, digamos, de estabilidad y ver si es que es el mejor momento. Esa es la pregunta realmente. Es muy probable que a todo el mundo le pueda beneficiar participar del programa, pero hay momentos y momentos. Y hay aplicaciones de mindfulness que para este tipo de dificultades son mucho más apropiadas y si no las han probado, en nuestra entrevista inicial se las voy a sugerir si es que eso es lo mejor para ustedes, ¿sí? Y en particular algo que se llama DBT, ¿no? Que es una intervención con un montón de evidencia detrás, particularmente para ese tipo de dificultades. Así también, personas con diagnóstico de déficit atencional u otras neurodivergencias, es bueno conversarlo. He tenido personas con eh, toda clase de diagnósticos em, y con suficiente coordinación, suficiente conciencia, suficientes conversaciones, puede ser un súper aporte, ¿sí? Si hay alguien con limitaciones físicas por enfermedades o alguna clase de lesiones, también, si bien el programa incluye prácticas de movimiento, siempre pueden adaptarse. De hecho, este programa fue creado en un contexto hospitalario y lo han hecho miles de personas en camilla, ¿no? De hecho, ahí se los muestro como simplemente como parte de la parte final de la película. Ahí está John Kabat-Zinn y el equipo, parte del equipo. Ponía solo a John, pero no fue John quien desarrolló el programa, sino que fue John y su equipo, ¿no? Saki, Lawrence. Él no lo conozco, pero probablemente también es parte de
de esto que lleva más de 40 años de desarrollo, que en los 80 no teníamos ninguna investigación científica para respaldarlo, y que hoy, ¿no? En 2018, 842 publicaciones en una revista científica especializada, sumándole las de las otras revistas, que hoy día ya son más de 1000 publicaciones por año que estudian esta clase de intervenciones. Probablemente el MBSR hace un 70, un 80% del total de estudios, ¿no? Este protocolo en particular. Y me quería mostrárselos, pero se los muestro en la primera sesión, que le di una vuelta larga para poder explicarles por qué es importante el grupo, por qué es importante tu camino personal y cuál va a ser mi rol. Pero eso lo voy a dejar para la primera sesión, si les parece. Bien, aquí estamos. Llegamos. Me pasé 10 minutos solamente. Eso es un logro para mí. Eh, Como empezamos 10 minutos tarde, podríamos decir que hice el tiempo que me propuse. Eso es un logro para mí. Me autofelicito. Aún así me quedo con hambre de comentarles muchas más cosas. Em, Ahora quiero dejar de compartir pantalla y preguntarles si es que hay alguien que le surja alguna duda. Yo sé que pueden estar cansados porque acabo de hablar como 90 minutos sin parar, pero ahora es el momento, si te surgen dudas, de poder aclararlas. ¿Sí? Quienes puedan abrir la cámara, también bienvenidas. Vamos a estar unos 10 minutitos igual. Adriana, adelante. Adriana, estás con el micrófono apagado por si acaso. Nos estamos escuchando. Que todos quienes les surjan preguntas, inquietudes, eh, levanten la manito. Pueden levantar la mano real también si están con la cámara. No hace falta que sea todo virtual. Ya, bueno. Patricia. em, Adriana, no te escuchamos. Fíjate si puedes encender el micrófono. Vamos con Patricia primero. Ya, mira, yo soy de Santiago, Súper. entonces a mí me encantaría ir presencial a esto, Vale. pero es complicado ir una vez a la semana con bueno, de hecho, Ujú. este fin de semana voy a Concón Mira. justamente, porque Ya. soy socia del Hipocampo, pero no puedo ir todas las semanas. ¿Es posible tomarlo online y tomar una u otra sesión presencial? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo te sugeriría que lo tomes online. Probablemente podamos abrir la jornada para que las personas del grupo online que quieran participar presencialmente puedan hacerlo. ¿Sí? Em, Tenemos hartos inscritos en el presencial, entonces digo probablemente porque necesitamos ajustar las cosas, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Sobre todo si lo conversamos antes, te puedo reservar ese cupo, ¿no? Siempre como bajo, eh, cuando ya mires la fecha bien y que te aseguras que puedes viajar, te puedo reservar ese cupo para que tú puedas viajar y todos van a estar invitados, por supuesto, a participar. Eh, Esa es la instancia en que los online pueden hacerlo presencial. ¿Sí? La jornada de ese sábado completo, Ya, súper, sexta semana. sería genial. Súper, súper genial. Em, ¿Más preguntas? Ahí hay una pregunta de Romina. ¿Jornada online? Sí, la jornada es presencial y al mismo tiempo online. Sí, todos los participantes online pueden hacerlo online. De hecho, si hay algún participante presencial que, por ejemplo, esa semana agarra un resfriado, le voy a pedir que la haga online, porque vamos a estar en un lugar más, digamos, cerrado y también quien prefiera hacerlo online va a estar bien. Em, Perfecto, no, perfecto. Huella Austral, dime tu nombre, si ya estás inscrito o aún no estás inscrito. Tengo un viaje programado en la semana de mayo. Si justo coincidimos con la jornada, ¿es excluyente? No. Si alguien no puede participar de la jornada por cualquier motivo, va a estar invitado a todas las próximas jornadas. Lo ideal es que sí, porque la jornada no es un extra del programa, es un ingrediente importante. Em, pero hay hartas personas, probablemente nos acompañe, de hecho, algún egresado de generaciones anteriores que no pudo organizarse lo suficiente para participar o tenía un viaje Gracias. en la jornada en particular. Sí. Así que esa jornada, eh, si es necesaria para tener el certificado, si es que eso te importa, pero una vez que la hagas ya te podría hacer el certificado de participación si es que, por ejemplo, estás pensando en continuar alguna formación en relación al Mindset y te sirva ese certificado. Isabel Cruz, perfecto. Em, el programa puede ser parte complementaria de salud mental como para incluirla en mi seguro médico. Bien, sí,
pero no lo podemos boletear directamente como programa. Ahí tenemos que conversar la manera en que pueda servirte que te lo boletee para que entre dentro de tu cobertura. Lo han hecho otros participantes. Em, es legal, pero me sugirieron no ponerlo en la página de descripción. Eso es lo que yo les tengo que decir. Me dijeron no lo escondas, pero tampoco lo publiques. Em, por supuesto que eh, todo lo que puedo hacer para apoyarlos en ese aspecto, cuenten conmigo. Em, Patricia, adelante. Sí, Cristóbal, es que Sí. no sé por qué, pero no tengo las fechas ni los horarios Ah, de online y de presencial los días sábados, y no tengo tampoco los valores. Eso me gustaría. perfecto. Vale. Fíjate, ¿estás en un computador, Patricia? ¿Ah? ¿Estás en un computador? Sí, estoy en un computador. Vale. Acabo de compartir por el chat Ya. la página donde están todos estos detalles. Ah, perfecto. Ya, Eh, y la veo. Importante ahí que sepas simplemente que el online son 8 miércoles continuos, ¿Y ¿sí? de qué hora a qué A hora? de las 7 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Ya, 2 horas y media las sesiones. La primera mitad es práctica, y la segunda mitad son dinámicas, conversación, ¿sí? ya. Dinámicas de grupo, conversaciones, reflexiones, ¿sí? Em, a veces puede tocar porque a las 7 de la tarde es como que uno llega cansado y justamente, ¿no? Es lindo llegar a practicar, ¿sí? Claro. Eh, Ya. Libros, Damaris, esto es lo que digo siempre, el mejor libro que puedes usar para introducirte en el mindfulness es precisamente este programa. Sobre todo, querida Damaris, nosotros los profesionales de la salud, sobre todo nosotros los profesionales de la salud necesitamos eh, aproximarnos desde la experiencia igual que todos. Pero esa experiencia después va a hacer que cuando leas sea una experiencia totalmente distinta y totalmente significativa. Aprender acerca de mindfulness no es hacer mindfulness. No vas a conseguir ninguno de los beneficios de los que hablamos hoy día sabiendo acerca de mindfulness. Esto es muy importante. Es el gran error, ¿no? Y es el gran palito que pisa la masificación de las ideas, ¿no? En psicología somos especialistas en hablar acerca de, en vez de poner en práctica las cosas y entender que es solo la experiencia la que desarrolla habilidades. Entonces, mi gran recomendación es esa, y después sí que te puedo recomendar algo si quieres complementarlo, pero te recomiendo leerte esta experiencia. Y tú ya estás adentro, así que ya estás ahí. Súper. Pregunta por la fibromialgia. Este programa tiene evidencia como complemento al tratamiento basado en evidencia para el dolor crónico. De hecho, es uno de sus focos principales. Vamos a hablar sobre la relación con el dolor en la cuarta y la quinta sesión y todo ese rato hacia adelante, digamos de manera específica. Por supuesto, si es algo que está muy, muy presente en tu vida, lo podemos conversar de manera individual antes, ¿sí? Para que sepas cómo integrar la práctica con eso. Así es que, Patricia, totalmente.